Suele decirse que el amor vence al odio, aunque también existe la tesis contraria que dice que no, que al odio hay que contraponerle odio. Es una pregunta que resulta interesante para el presente, me parece a mí, sobre todo para aquellos que estamos atravesando este periodo en el cual no vemos con mucho optimismo el ascenso de las nuevas derechas asociadas con el tecno-feudalismo, aceleracionismo o como queramos decirle, y que eso nos lleva a preguntarnos una y otra vez hasta qué punto podemos utilizar las armas del enemigo o si las armas del enemigo necesariamente vienen involucradas con la perspectiva del enemigo. Si pensamos en esta idea, ¿no? Esta idea de que el amor vence al odio, bueno, llevada a cierto extremo, es una tesis que nos puede conducir fácilmente a estas hipótesis hippies de que se pueden utilizar flores para detener las armas o las bombas nucleares, o que podemos apelar al colectivismo, a la intimidad y a la ternura frente a las estrategias del odio, la paranoia y la persecución. Frente a esto, la idea contraria de que hay que efectivamente usar el odio nos llevaría a pensar que la primera idea es muy ingenua, tonta, propia de un alma bella, que no conoce los verdaderos funcionamientos del mundo y que de hecho tenemos que poder odiar a nuestros enemigos y manifestar ese odio al punto de que logremos o que se empiecen a odiar a sí mismos y se autodestruyan o, en el mejor de los casos, que hagan que este odio se convierta en una herramienta para la autosuperación y que se consideren forzados a encontrar una manera de volver a ser amados. Les traigo amor. ¿Nos trae amor? No lo dejen escapar. Pero no hablemos tanto de sentimientos, porque a fin de cuentas nadie tiene muy claro en qué plano se da la confrontación entre el odio y el amor, y es muy discutible que se pueda poner el odio de un lado y el amor del otro cuando se trata de grupos humanos. En todo caso, el odio y el amor son conceptos que se instrumentalizan de alguna forma, y lo que nos interesa acá son las armas, o mejor, los medios. Esto abre al menos dos distinciones. La primera es la distinción entre medio y mensaje, y la segunda entre medios y fines. La tesis de McLuhan, de una profundidad y complejidad que acá apenas vamos a llegar a tocar, plantea justamente que el medio es el mensaje. En ese sentido, si nosotros estamos pensando en las armas del enemigo, bueno, el medio como tal, como funcionamiento técnico, como disposición de una sensibilidad, ya de por sí viene cargado con un montón de elementos que van más allá y que son mucho más importantes de aquello que el medio está transmitiendo. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó con Elon Musk cuando compró Twitter y lo renombró X. Mucha gente se fue de Twitter porque si bien a grandes rasgos el funcionamiento seguía siendo el mismo o bastante parecido, mucha gente consideró que a partir de ese momento el medio Twitter o X ya contenía un mensaje de odio, de derecha, pro Elon Musk, etc. Y que la única forma de poder dar el combate era yéndose, ¿no? Porque justamente ya el medio iba a contener un mensaje en sí mismo. McLuhan lo plantea en términos que van más allá de lo estrictamente político-ideológico y que tienen que ver con una sensibilidad, con una forma de entender el mundo que cada medio de alguna forma está condicionando. Pero ciertamente el debate repercute, ¿no?, sobre cómo pensamos las redes sociales, cómo pensamos estos nichos y burbujas que se crean, sobre todo a partir de las redes sociales y que según muchos teóricas, críticas y filósofos van en contra de la misma posibilidad de un funcionamiento democrático, del diálogo, del intercambio humano, y por lo tanto tienen que ser abandonadas o suprimidas o reemplazadas por otros medios. La pregunta es si las redes sociales son un arma cargada con una ideología, con una forma de entender el mundo que va en contra de estas posibilidades, se contrapone a la posibilidad de decir que las redes sociales son un campo de batalla que puede ser ganado en principio por cualquier posicionamiento ideológico. Pero bueno, McLuhan decía en este sentido que un medio es como una bomba atómica y el contenido del medio es el stencil que está grabado en su carcasa. No tiene mucha importancia, lo que importa es el efecto que produce el medio como tal. No nos quedemos con un concepto tan estrecho de medio. Podemos pensar en un sentido más amplio, en instrumentos, formas, disposiciones, dispositivos, como diría Michel Foucault. De hecho, hay un debate muy interesante de Foucault, compilado en el libro La microfísica del poder, en donde él debate con unos maoístas, ¿no? El texto se llama Sobre la justicia popular, debate con los maoístas, y él ahí plantea un argumento en contra del uso de la forma de tribunal, ¿no?, de los juicios, si se quiere, realizados por el Ejército Rojo durante la primera parte de la Revolución China, maoísta, etc. Fíjense lo que dice acá en esta cita Foucault. ¿No se ve aparecer aquí el embrión frágil aún de un aparato de Estado? ¿No se ve aparecer la posibilidad de una opresión de clase?
la instauración de una instancia neutra entre el pueblo y sus enemigos, y susceptible de establecer la división entre lo verdadero y lo falso, el culpable y el inocente, el justo y el injusto, ¿no es una manera de oponerse a la justicia popular? ¿No es una manera de desarmarla en su lucha real en beneficio de un arbitraje ideal? Por este motivo me pregunto si el tribunal, en lugar de ser una forma de la justicia popular, no es más bien su primera deformación. El problema de Foucault, como pasa en varios otros de sus textos y debates, es que si bien él tiene argumentos bastante inteligentes y sofisticados para oponerse al tribunal como medio, no en este sentido más amplio de medio, y analiza con bastante inteligencia que implique ideológicamente la propia distribución del tribunal, es que frente a la acusación del maoísta de que él no tiene otra mejor idea para proponer, bueno, Foucault efectivamente no tiene mucho más para sostener. ¿Bien? Se opone a la forma tribunalicia, a la separación entre la clase popular, una instancia mediadora, y la clase opresora, pero no termina de formular alguna estrategia para que eso tenga forma. De todas maneras, es muy interesante en Foucault cómo aparece esta cuestión de qué contenidos ideológicos, qué posicionamientos tienen las, comillas, armas o medios del enemigo. Y por cierto, si bien no me voy a meter tanto en esta cuestión, hay otro ejemplo donde estos medios en un sentido amplio se vuelven problemáticos y que están muy en la discusión contemporánea. Es los instrumentos económicos. Hay instrumentos económicos que sean estructuralmente solo apropiados para una agenda de derecha, una agenda antipopular, etcétera, como por ejemplo el mercado financiero, mientras que otros en cambio sí serían positivos para esta agenda, como la industrialización, ¿no? Uno podría argumentar bastante convincentemente de que sí, de que hay momentos estructurales, pero también es cierto que fue señalado varias veces en los últimos años que la sobreideologización de los instrumentos económicos también es problemática, ¿no? Hace que ciertos instrumentos se vuelvan aparentemente imposibles de utilizar, cuando en realidad quizás uno podría separar el instrumento, no el medio, del mensaje. El debate entre el cristianismo tardoantiguo y luego en el Renacimiento respecto de cuánto de la cultura pagana, por ejemplo la retórica, el sistema educativo, la filosofía, etc., el mismo latín, podía o no usarse para predicar a Cristo, tiene que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? Hasta qué punto, así como está la forma tribunalicia y los medios técnicos, bueno, ciertas herramientas culturales, ciertos instrumentos propios de una civilización, ¿qué pasa cuando entran en conflicto con una nueva visión del mundo, como fue el cristianismo? Y fue un debate muy álgido en los primeros años de la institucionalización del cristianismo, hasta qué punto se podía recuperar elementos de la cultura pagana, o si estos elementos, como por ejemplo el trivium, el sistema educativo basado en la retórica, la gramática y la dialéctica, decía, si estos elementos ya de por sí contienen una visión de la cultura y del mundo que es totalmente ajena a lo que se consideraba que era propio del cristianismo. Este debate fue más o menos resuelto, ¿no?, a favor de sí, la incorporación y la aceptación de muchos elementos estructurales de la formación cultural pagana, pero luego en el Renacimiento volvió a presentarse de nuevo cuando se revitaliza estos elementos, ¿no?, con los Studia Humanitatis, o sea, con el humanismo renacentista, vuelve a aparecer el problema de cuántos de estos elementos no terminan siendo a la larga incompatibles con una visión cristiana del mundo, y fue uno de los motivos por los que muchos humanistas sufrieron muchas persecuciones, aunque la mayoría de ellas no tan graves, y fueron acusados de herejes o paganos o de no seguir las enseñanzas de Cristo. Básicamente, si aceptamos la idea de que sí, de que el medio inevitablemente aporta su propia lógica y determina el contenido del mensaje que trae, estamos en última instancia bastante complicados, ¿no? Porque pareciera que los medios son producidos o puestos en funcionamiento por poderes difíciles o imposibles de vencer. Y más aún si pensamos en la situación actual de los medios técnicos dominados por grandes magnates como, bueno, Elon Musk, que ya mencioné. Entonces la idea de crear redes sociales paralelas o otras formas, digamos, de activismo digital se ve muchas veces enfrentadas con el problema de que replican estructuras y formas de funcionamiento que, bueno, por algo funcionan, por algo son tan populares. Más difícil aún todavía es pensar en salir de estas redes sociales y estos medios y estos dispositivos culturales para una especie de manifestación colectiva de espontaneidad pura. Salgamos ahora de la cuestión de los medios por oposición al mensaje y pensemos particularmente en la noción de medio asociado a su contrario, que sería el fin, el objetivo, medios y fines. Acá aparece esa frase erróneamente atribuida a Maquiavelo, que es el fin justifica los medios. Maquiavelo nunca dijo esto en ninguno de sus textos, hay una larga historia sobre la atribución de esta frase a Maquiavelo, pero más allá de si Maquiavelo no lo dijo, es una idea que no de forma casual quedó asociada a su pensamiento. ¿Qué pasa? Si pensamos en Maquiavelo y pensamos en el nacimiento de la filosofía política moderna, tenemos que pensar en que justamente tiene que ver con una contraposición frente a la concepción
más virtuosista de la política del medioevo y del Renacimiento temprano, en donde parecía que había una conexión bastante transparente en la idea de que si el soberano, el rey, el duque, el conde o el canciller, lo que fuere, tenía e incorporaba las virtudes cristianas, que a su vez tenían una herencia estoica, neoplatónica, etc., bueno, eso se traducía inmediatamente de forma automática en un buen gobierno. Ya Maquiavelo, tampoco que fue el primero, porque nunca nadie es el primero de nada, pone el acento sobre los problemas de esta asociación y en la necesidad de pensar virtudes específicamente políticas, ¿bien? Bueno, o no surgen directamente de este concepto tradicional del hombre virtuoso. Ahora, si tomamos esta idea al extremo, la idea de que el fin justifica los medios, bueno, eso parecería llevarnos a resolver la pregunta sobre las armas del enemigo, diciendo que sí, podemos usar las armas del enemigo o cualquier arma en la medida que los fines lo justifiquen. O sea, si nuestros fines, si nuestros objetivos son diferentes de los de nuestro enemigo, las armas o medios que utilicemos son indiferentes. Lo importante es únicamente el fin con el que lo hacemos. Este problema sobre las armas del enemigo fue trabajado muchas veces por la ficción y sobre todo en el fantasy, y por supuesto en el fantasy más conocido de la historia, que es El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es todo, en gran parte, una reflexión sobre hasta qué punto el arma del enemigo, ¿no? El anillo de Sauron, es el enemigo. O sea, no podemos separar una cosa de la otra, y el hecho de que el anillo nos tiente precisamente usarlo, tiene que ver con esto, ¿no? Porque el anillo nos hace pensar que nosotros podemos usar el arma del enemigo para nuestros propios fines, pero una y otra vez se demuestra que el anillo solamente tiene los fines de su creador, que es, por supuesto, Sauron. En ese sentido, es interesante tener en cuenta que lo que sucede en El Señor de los Anillos es que la victoria solo se da mediante la misericordia, ¿no? Solo porque Frodo le perdona la vida a Gollum es que finalmente el anillo es destruido, de otra forma sería imposible, ya que la tentación de usarlo es demasiado fuerte. Dos notas al pie. Por un lado, es famoso que una de las fuentes de la historia del Señor de los Anillos es el mito de Giges, que aparece en el libro 2 de la República de Platón, donde Glaucón, en diálogo con Sócrates, cuenta la historia de este campesino que habría descubierto un caballo de bronce enterrado bajo la tierra y dentro de este caballo un anillo que tiene la posibilidad de hacerlo invisible cuando lo gira sobre su dedo. Gracias a esto, Giges se realiza una serie de crímenes y termina tomando el trono. Esto es usado en la República como una forma de plantear la discusión de si somos buenos o malos solamente por miedo a los castigos legales, políticos, morales, sociales, que implicaría cometer fechorías, y que en cambio si tuviéramos la posibilidad de no ser descubiertos mientras las hacemos, nos entregaríamos a todos los vicios. Por supuesto, Sócrates va a decir que no es así y que el Giges, por más que sea libre del castigo humano gracias al poder del anillo, está preso de sus propias pasiones y bajos impulsos. En este caso, el anillo no es tanto un arma del mal en sí, sino una estrategia, un recurso que sirve para probar la verdad del alma de quien lo usa. Segunda nota al pie tiene que ver con, de nuevo, El Señor de los Anillos. Si recordamos que Aragorn, para vencer en la batalla de Minas Tirith, recurre al uso de un ejército de espectros, ¿bien? Que si bien, por supuesto, en la ficción, en el relato, está bien explicado de por qué este ejército de espectros responde a las órdenes de Aragorn, y no me voy a meter en esa cuestión, no deja de ser cierto que por lo menos prima facie los ejércitos de espectros parecen un recurso que utilizaría más Sauron que Aragorn. Y uno podría pensar si de esa manera Tolkien nos está queriendo decir que para los políticos como Aragorn, algún nivel de las armas del enemigo tiene que poder ser recuperado. Este problema de las armas del enemigo también aparece en Star Wars, ¿no? Donde los Sith y los Jedi tienen poderes de la fuerza diferenciados, y también aparece acá la cuestión de hasta qué punto Luke, por ejemplo, solo puede triunfar, no replicando los poderes de los Sith, sino al contrario, mostrando también misericordia como Frodo, solo que respecto de su padre, Darth Vader, y de esa manera pueden vencer juntos a Palpatine. Ya que hablo de Star Wars, de hecho en las precuelas, ¿no? Los episodios 1, 2 y 3, aparece otra cuestión, un poco lateral, pero no tanto, que es la relación entre las armas del enemigo y la república o la democracia, que en el caso del universo Star Wars suelen aparecer confundidas entre sí. Recordarán que en el episodio 3, ya en realidad todas las precuelas muestran cómo la República y la Orden Jedi son dos instituciones fallidas, muy fácilmente infiltrables y que no son capaces de frenar el mal que se avecina y que finalmente termina triunfando. Y de hecho varias veces Obi-Wan y otros personajes apelan
se refieren a la relación entre Orden Jedi y democracia como dos cosas esencialmente vinculadas, mientras que los Sith parecen ir, o más bien van, exactamente en la dirección contraria. Ahí aparece esta pregunta muy relevante para el presente sobre si la democracia es un fin en sí mismo, y como tal tiene que ser sostenida a toda costa, porque la democracia como sistema de reglas ya es de por sí el camino hacia una sociedad más feliz y virtuosa, o si la democracia es un instrumento que sirve a la felicidad del pueblo, y si es un instrumento que sirve a la felicidad del pueblo, puede aparecer otro mejor instrumento que sirva mejor a la felicidad del pueblo. Y ya no es entonces un fin en sí mismo. El hecho de hacer de la democracia un fin en sí mismo no es muy útil para el orden Jedi, pero no necesariamente tenemos que pensar que esto es así siempre. Más allá de esto, no podría preguntarse también, volviendo al Señor de los Anillos y a Star Wars, si estos fantasy tan insistentes con los peligros de las armas del enemigo no responden de alguna manera indirecta a un cierto interés imperialista para asegurarnos que los países subdesarrollados no tengamos acceso a los mismos recursos que ellos. Así como aparece esta pregunta, también aparece la pregunta incluso de si la democracia contemporánea, la democracia tecnoburguesa capitalista o como tardo capitalista, como queramos llamarle, aceleracionista, es en sí, como tal, un arma del enemigo. Por supuesto, yo no sería licenciado en letras si no me planteara esta pregunta sobre las armas del enemigo en relación con el lenguaje. La cuestión es gigantesca y no vamos a ahondar en todas sus posibilidades, pero pensemos sobre todo en el lenguaje en uso, ¿no? Dejemos de lado el sistema de la lengua y si tiene cargas ideológicas de por sí, cosa que yo creo que no, pero bueno, es una discusión larga, pensando en la cuestión del discurso público y el uso de ciertas herramientas lingüísticas. Hay usos del lenguaje que se nos están vedados, por ejemplo, porque están intrínsecamente asociados con formas de ver del mundo o de posicionarse en el espacio público propios de la derecha o de las visiones del mundo con las que estamos tratando de combatir. En principio parecería que sí, ¿no? Que hay ciertos usos que no corresponden. Por ejemplo, la discusión que se dio en relación a nuestro presidente Javier Milei y el uso de la palabra monógamo, entre comillas, pero también, ¿no?, las discusiones que tuvieron lugar hace no muchos años respecto de ciertos usos, por ejemplo, decir la expresión hijo de puta, tratar de reemplazarlo por hijo de yuta para no ser insultante con las meretrices y su progenie y cosas por el estilo. A menudo se acusa al progresismo en este sentido de cierta hipocresía, ¿no? Por un lado porque fomenta o plantea, o supuestamente plantea, cierta normativa de cómo utilizar el lenguaje de forma políticamente correcta, cuando después, cuando no le conviene usar esta corrección política, se olvida de ella, o, bueno, efectivamente, cuando trata de ejercerla, de un autoritarismo moral insoportable. La cuestión tiene un nombre que es reapropiación lingüística o reclamación lingüística, que es el debate, ¿no?, respecto de si ciertos términos peyorativos pueden ser utilizados por los colectivos humanos contra los que se utilizó esta expresión para de alguna forma quitarles o cambiarles su valor, ¿no? Por ejemplo, la palabra puto, ¿no? Los homosexuales podemos usar la palabra puto, o cada vez que decimos puto estamos reivindicando o revalidando la discriminación y el insulto que hemos sufrido. Frente a esto me interesaba un artículo de Robin Bronstema que plantea tres alternativas, como están viendo ahí, ¿no? Por un lado, la idea de rechazar por completo el uso del término. No usemos puto, la palabra puto viene cargada con demasiada valoración ideológica negativa, y piensen puto, pero podemos pensar cualquier otro ejemplo que se les ocurra en este mismo sentido discriminatorio. La otra tiene que ver con invertir su sentido para neutralizarlo. Entonces digamos, bueno, usemos puto, ¿no? Esto se usó bastante, el artículo lo habla con la palabra en inglés queer, ¿no?, que nosotros podríamos traducir como loca en algún punto, que también efectivamente ha sido muchas veces reivindicado y reapropiado de una forma no peyorativa. Y una tercera opción, que es un poco la más difícil de entender, pero que en realidad es bastante frecuente, que tiene que ver con utilizar el término para visibilizar y explotar esta estigmatización. O sea, mientras que la segunda opción tiene que ver con utilizarlo como para que pierda todo su valor peyorativo y se normalice y en algún punto desaparezca su carácter discriminador, esta tercera tiene que ver con, de alguna manera, poner en evidencia y reforzar este estigma, pero reapropiárselo combativamente, no como una estrategia. Maricas que me marican por mariquear fantasías, que tildan de mariconas por no encontrarle sentido. ¡Pelotones, mariquitas! Esto todo tiene que ver con un ensayo feminista bastante famoso de Audre Lorde, no sé si lo estoy pronunciando bien, que se llama The Master's Tool Will Never Dismantle the Master House. O sea, las herramientas del amo nunca destruirán la casa del amo. Pensado de esa manera, la respuesta a si podemos utilizar las armas del enemigo es que no, porque efectivamente las armas del enemigo
son las que construyen su casa, su dominio, su imperio, y con sus herramientas nunca podremos destruirla, ¿no? En ese sentido, ella planteaba una serie de cosas que tienen que ver con las estrategias discursivas, políticas, culturales, contra las que pelear, digamos, con las que peleamos contra, por ejemplo, el patriarcado. Bueno, no pueden ser las mismas herramientas del patriarcado. Un caso que merece un tratamiento particular es el uso de los adjetivos o insultos incogibles, ¿no?, a los o virgos, a los jóvenes varones libertarios argentinos, pienso yo, aunque creo que es un poco más generalizable la cuestión, porque bueno, pareciera ser que es una moda el último año y un poco más, de caracterizar típicamente al joven varón votante de Milei como un virgo incogible y llamar la atención sobre su, por ejemplo, falta de belleza, su carácter flacuchento, debilucho, macilento, todas las otras palabras que podemos utilizar en este sentido. Es un tema que tiene sus aristas problemáticas, ¿no? Porque en algún punto parecería ser una inversión bastante obvia de la acusación tradicional del machismo más rancio, de que las feministas son feministas porque son gordas, feas, incogibles, y que se hacen feministas porque son incapaces de obtener satisfacción sexual y que eso es lo que las vuelve a la radicalización feminista. Bueno, invertir eso y decir que estos jóvenes libertarios son libertarios porque son incogibles, porque son feos, no deja de tener en ese sentido un carácter problemático, ¿no? Ahí parecería ser que estamos diciendo sí, utilicemos las armas del enemigo de la forma más parecida a la que el enemigo las viene usando y olvidémonos de cualquier prurito respecto de qué es lo que se considera un uso válido del lenguaje en la discusión pública. Muchos de ustedes probablemente están pensando en una cuestión que hasta ahora no mencioné, que es la cuestión de la asimetría. Uno podría decir, bueno, efectivamente, ciertas utilizaciones de las armas del amo, de las herramientas del amo o de las armas del enemigo se justifican desde una posición defensiva, ¿no? Si uno se separa entre un agresor y un defensor, una persona que está defendiéndose, y de una persona con fuerza, de una persona o grupo social con fuerza y de otra persona menos fuerte, bueno, en ese sentido, la acusación a los grupos que están a la defensiva y que son menos fuertes de utilizar las armas del enemigo parece un poco, digamos, mala leche, ¿no? En ese sentido, nadie criticaría a una persona que está escapando de un campo de concentración por gasear a la persona que estaba a punto de gasearlo a él porque está escapando de un campo de concentración. Nadie podría decir, estás usando el arma del enemigo. Bueno, llevado ese ejemplo un poco extremo a las discusiones contemporáneas, podemos plantear que no se puede llamar la atención sobre el uso de las armas del enemigo, por ejemplo, las armas verbales de las que hablaba recién, de los grupos oprimidos, porque son grupos oprimidos. No deja de ser cierto que, si bien creo yo que esto hay que tenerlo en cuenta y sería efectivamente muy poco serio no hacerlo, la pregunta no pierde su validez, porque en un punto también aparece la cuestión de, bueno, si los grupos oprimidos están utilizando las armas del enemigo, no están revalidando su opresión, efectivamente no es justamente esos grupos los que, por lo menos en la medida que tengan la elección de hacerlo, ¿no? Que tengan la elección de hacerlo, los que de alguna manera deberían plantear una visión superadora y no reproducir el discurso del enemigo, solo que invirtiéndole el valor. Esta distinción entre buenos y malos en realidad admite un montón de modalizaciones y aspectos a considerar. Una que llama la atención es la que se utiliza en los juegos de rol, donde a la división entre buenos y malos se le añade otra más, que es la división entre los legales y los caóticos, ¿no? El bueno legal y el malo legal siguen códigos, siguen reglas, siguen algo así como un honor, depende del caso, mientras que los caóticos, tanto buenos como malos, siguen directamente a sus impulsos y a su, ya sea impulso de agresividad o impulso de amor, ternura, generosidad. Una característica propia de las derechas actuales, que en realidad no sé si es de las actuales, es que tienden un poco más hacia una visión contraria a cualquier institucionalidad y a cualquier norma preestablecida, a cualquier juego democrático considerado desde una perspectiva republicana, pero cuando les conviene inmediatamente cambian y atacan a los enemigos diciéndoles a ellos que son los que no siguen las normas. Eso también plantea una pregunta difícil de resolver, que es cómo lidiar contra esa oscilación, ¿no? Tenemos que ser los buenos caóticos frente a los malos caóticos, o frente al malo caótico, el bueno legal, el bueno que sigue las normas, que se establece como siguiendo un sistema estricto, es el que verdaderamente tiene que ser escuchado. En un artículo de Tomás Rifé titulado Manual para una PSYOP, o sea, una operación psicológica, aparece un comentario sobre el libro de Annalee Newitz, Stories are Weapons, Psychological Warfare and the American Mind, que tiene mucha relación con lo que venimos hablando. En una demanda lacrimógena, Annalee Newitz afirma que existen 3 armas psicológicas principales que los combatientes suelen trasladar a las guerras culturales: el chivo expiatorio, el engaño y las amenazas violentas. Estas armas son los que diferencian un debate público abierto y democrático de un ataque psicológico.
En una guerra cultural militarizada, afirma Neuwitz, los combatientes culturales utilizan como chivos expiatorios a grupos específicos, retratándolos como adversarios extranjeros. Luego, estos guerreros culturales impregnan su retórica de combate con mentiras y acosan a sus adversarios con amenazas de violencia o encarcelamiento. En su exhorto final, Neuwitz sueña con lo que ella bautiza con fantasía, entre comillas, un desarme psicológico, que nos lleva a lo que por acá le dicen soberanía cognitiva. Muchas veces el problema respecto del uso de las armas del enemigo, o incluso más allá del enemigo, tiene que ver con que no tenemos nuestros objetivos claros, ¿no? La distinción que es necesario hacer, y que no siempre se hace, entre si estamos utilizando una agresión, una estrategia, ya sea una agresión o un razonamiento, no importa en este momento, para fomentar el cierre de nuestro grupo de pertenencia, la autopercepción de que nosotros somos los buenos y de que tenemos la razón y que por lo tanto lo que hacemos es darnos más argumentos a nosotros para convencernos, o si de hecho estamos tratando de plantear algún tipo de estrategia que sea capaz, por lo menos en potencia, de atravesar el cerco y llegar a la perspectiva de una persona que no está inicialmente de acuerdo con nosotros, ¿no? Aparece en ese sentido la cuestión de para qué estamos usando las armas conceptuales, retóricas, verbales o mediáticas o de las que fuera, que no siempre se tiene en cuenta al momento de plantear discusiones en redes sociales o en cualquier otro medio. Esta cuestión es clave y a veces la dificultad mayor es evitar el pozo en el que puede caer todo pensamiento, que es simplemente resolver todo en un depende, ¿no? Que efectivamente, depende. ¿Podemos usar las armas del enemigo? Bueno, depende sería una respuesta más o menos lógica. Pero aún si vamos a la otra posición que dice es más complejo y que termina más o menos liquidando la cuestión ahí, ¿no? Uno siempre tiene que estar luchando entre estas reconocimientos de la debilidad para la generalización y por otro lado las aseveraciones tajantes y absolutas. De todas maneras, creo que una forma de tratar de ir un poco más allá es siempre volver sobre los conceptos, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta por el concepto de arma del enemigo es atendible. ¿Qué significa del enemigo en este caso? ¿Significa que son armas que el enemigo inventó, que antes no existían y que aquellos que sostienen una posición ideológica contraria a la nuestra pusieron en funcionamiento y crearon? ¿Cuándo las crearon? ¿De qué manera? ¿Significa que son armas que están históricamente asociadas con el enemigo, si bien no fueron necesariamente creadas con él? ¿Significa que son medios, como el caso de Twitter y Elon Musk, poseídos comercialmente por el enemigo? ¿O son armas que en realidad de las que el enemigo se apropió? Ahí hay una cuestión que realmente creo que hay que tratar de tener presente cuando hablamos de armas del enemigo y que efectivamente nos lleva a complejizar la cuestión. A su vez, la misma cuestión del concepto de enemigo es problemático, ¿no? ¿Qué es el enemigo? Nos faltó quien dijera que ya la misma separación entre amigos y enemigos, entre buenos y malos, entre nosotros y ellos, ya de por sí es una herramienta ideológica, entre comillas, del enemigo, un arma con la que deberíamos luchar, contra la que deberíamos luchar, porque es esta separación binaria la que fomenta mayores dificultades y problemas e impide quizás algún tipo de armonía social. Yo la verdad no soy tan creyente en la deconstrucción como para pensar que el espíritu confrontacional, agonístico del ser humano no puede ser deconstruido tan sencillamente. Por último, es difícil pensar en las implicaciones de este debate sin aludir por lo menos al tema de la corrección política. Un tema bastante molesto y ya un poco fatigado, pero que al mismo tiempo uno no puede dejar de ver que está relacionado con esto que estamos discutiendo. El peligro de la corrección política es que llevado a ciertos extremos, que no son difíciles de alcanzar, esta corrección política nos pone todo el tiempo a ser policías y vigilantes de los discursos de las personas con las que más o menos coincidimos y tendemos siempre a estar buscándole el pelo al huevo y a objetar ciertas formas de hablar, ciertas formas incluso de pensar, que no, digamos, por su carácter, por sus aspectos formales. Y del otro lado, muchas veces no tenemos esa distinción e incluso, y esto se ha dicho muchas veces, pareciera ser que del otro lado la ausencia de corrección política les da una libertad y una fluidez y una vitalidad a sus formas de expresarse que es difícil de refutar. Por otro lado, ¿no? Es cierto que ¿qué sería la virtud? ¿Qué sería la razón? ¿Qué sería aquello que queremos defender si no tiene que ver en un punto con ser conscientes de cómo hacemos las cosas, ¿no? De no supeditar todo nuestro pensamiento y nuestras estrategias a un objetivo último quizás inalcanzable, sino estar fijándonos realmente cómo operamos sobre el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que nos distingue de la búsqueda de poder por el poder mismo? Bueno, la idea de que la forma que tiene ese poder y la forma de alcanzarlo es un problema digno de atención. Sí estoy seguro de que la reflexión sobre de qué maneras damos la discusión y qué aspectos de las estrategias que utiliza el enemigo son reutilizables y repensables y reciclables es fundamental.
Así como también pienso que es fundamental pensar ya sea nuevas armas y quizás sobre todo, dada la dificultad que siempre tiene apelar a lo nuevo, ¿no? A la nueva imaginación, etc., a la posibilidad realmente de apropiarse y readaptar las armas del enemigo y hacerlas funcionar a nuestro servicio, ¿no? Tenemos que revitalizar nuestra reflexión sobre la eficacia comunicacional de las cosas que hacemos, sobre todo si pensamos que estamos en una sociedad, por lo menos por ahora democrática, en la que lograr convencer a las personas de algo tiene un efecto político. Hay que reconocer de todas maneras que por más que pensemos y reflexionemos sobre los aparatos, armas, dispositivos o como queramos llamarlos, ellos tienen de alguna manera la capacidad de llamarnos y de convocarnos a su uso, más allá de todo lo que podamos reflexionar sobre ellos, ¿no? Es una tentación la que rara vez podemos evitar. Así que bueno, ya que este es mi primer video y que tengo el anillo, voy a hacer el truco más viejo de la historia del cine y nos estamos viendo en otra ocasión.